Muchas reacciones ante el resultado anunciado por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela de las elecciones presidenciales. Nicolás Maduro fue declarado ganador, pero sus contrincantes, el candidato opositor Henry Falcón y Javier Bertucci, aseguran que fue un proceso electoral que carece de legitimidad. Osmari Hernández está con nosotros en vivo precisamente con los detalles. Osmari, muy buenos días para ti y cuéntanos cómo amanece Venezuela con estas elecciones que no han dejado de tener reacciones en el ámbito internacional. Alejandra, muy buenos días, te saludo desde una Caracas lluviosa, luz un tanto solitaria, como si se tratara de un domingo. Esto luego del anuncio de un resultado electoral que fue sin sorpresas para muchos venezolanos. Se anunció la reelección del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con 5.823.728 votos. Pero esa no era la interrogante mayor de la jornada, sino había muchas dudas, sobre todo, Alejandra, en torno a la participación. ¿Por qué se produce esta situación? Porque había controversia en torno a estas elecciones, porque un sector de la oposición, el mayoritario, decidió no participar por considerar que no existían condiciones, en coincidencia con la posición que asumió la comunidad internacional, considerando que no había garantías y que esta no era una elección justa y transparente. El Consejo Nacional Electoral anunció una tasa de abstención de 54%, luego de que a lo largo de la jornada se observara justamente poca presencia de electores en los centros electorales y que en un primer momento la presidenta del Consejo Nacional Electoral aseguró que se trataba de un resultado de la agilidad, de la rapidez del proceso de votación. Ya a las 10 de la mañana, Jorge Rodríguez, el jefe de campaña del Comando Simón Bolívar, que respaldó la candidatura de Maduro, aseguraba que ya a esa hora había 2,5 millones de votos. A lo largo del resto de la jornada duplicó y un poco más ese número de participación. El presidente Nicolás Maduro aseguró que aún si la oposición hubiese participado en pleno y no fragmentada como lo hizo, igualmente ellos hubiesen estado celebrando la noche de este domingo. Vamos a escuchar parte de lo que fue la declaración del jefe de Estado reelecto, Nicolás Maduro. Y yo hoy mismo, domingo 20 de mayo, convoco a una gran jornada de diálogo nacional, de reencuentro nacional con todos los sectores políticos, económicos, sociales, culturales de Venezuela. Reencuentro, reconciliación, diálogo permanente es lo que necesita Venezuela y no peleas estériles de tú me dijiste y yo te dije. No, Venezuela necesita, y yo lo voy a hacer, lo dije. Un llamado que ya había realizado Maduro durante la campaña, sin aclarar si estaría convocada también esa parte de la oposición que decidió no participar, si se había referido a los candidatos opositores respaldados por partidos minoritarios e independientes que sí se habían sumado a la contienda política y que, por cierto, incluso reaccionaron a los resultados antes de que el propio Consejo Nacional Electoral se pronunciara, para desconocerlo y reiterar denuncias de irregularidades que ya habían venido realizando a lo largo del día y asegurar que hubo falta de garantías, resaltando algunos aspectos que ya había destacado el Frente Amplio Venezuela Libre al momento de argumentar el por qué no se iba a sumar a esta contienda. Vamos a escuchar parte de lo que fue esa reacción del ex pastor evangélico Javier Bertucci y del ex gobernador del estado Lara, Henry Falcón. El proceso, sin duda alguna, tiene serios cuestionamientos de nuestra parte, todo el proceso, y además del cuestionamiento que nosotros podamos tener del proceso, sin duda alguna, carece de legitimidad. Yo voy a seguir recorriendo, como les dije, el país, voy a seguir en mi país, voy a seguir atendiendo a mi gente y voy a seguir dándole el hombro, porque créanme, si este candidato Nicolás Maduro volvió a ganar la presidencia, será el desastre, el peor desastre que ha visto este país. Maduro resultó reelecto con 1.6 millones menos de lo que resultó electo en una primera oportunidad.
Hay que destacar lo que ha sido la reacción de la comunidad internacional y cómo países como los del Grupo de Lima se pronunciaron para ratificar lo que ya habían anunciado con antelación, y es que no están reconociendo el resultado de esta elección. En el caso de Estados Unidos calificó este proceso como un insulto a la democracia. Alejandra. Hablando de reacciones internacionales, quisiera mencionar ahora la presencia internacional en Venezuela ante estos comicios. En cuanto a organizaciones o entidades, ellos o no decidieron muchos participar precisamente en estas elecciones como observadores o incluso no fueron invitados. Pero uno que sí estuvo en el país fue el expresidente de Ecuador, Rafael Correa. ¿Podrías hablarme, por ejemplo, Osmari, de otros invitados, hayan sido por el gobierno o de manera independiente, que quisieron ver de cerca cómo se llevaron a cabo estos comicios? Sí, justamente como lo dices, Alejandra, uno de los cuestionamientos de este proceso es que no se generó una observación internacional tal como se exige regularmente, que debe iniciarse 3 meses antes de la elección, pero esta fue una convocatoria que fue anticipada, de acuerdo con lo establecido con las leyes electorales venezolanas, tenían que haberse realizado al cierre del año y los lapsos no se dieron, y tampoco la disposición de organismos internacionales por desconfiar de la realización de este proceso. Se utilizó, como hubo en procesos de votación anteriormente en Venezuela, la figura de acompañantes internacionales, ante la cual también están figuras como el ex jefe de gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, quien también guió un proceso de diálogo en Venezuela. Estuvo también presente la Unión Africana realizando las labores de recorrido. Ellos aún no han realizado un pronunciamiento conjunto sobre la observación que realizaron en este proceso de votación. También es importante destacar que uno de los 5 rectores del Consejo Nacional Electoral, Luis Emilio Rondón, aseguró que tras la jornada de este domingo no había nada que celebrar, pues estuvo plagada de irregularidades que ponen en duda el resultado de esta votación y que no permitió que se respetaran y garantizaran los derechos de los venezolanos. Alejandro. Gracias, Osmari, por estar con nosotros. Osmari Hernández.